Buenas tardes para todos, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Ángel Nóbrega en el día número 11 del ayuno y de la semana de preparación como soldados de Cristo. La palabra rema para el día de hoy se encuentra en Efesios 6, del versículo 10 al 18. Allí podemos ver cómo Dios nos habla de muchas cosas. Nos habla de fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Nos habla de revestirnos con la armadura que Él nos da para que podamos estar firmes. Nos habla de la oración en el Espíritu, nos habla de la espada del Espíritu y también nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra un mundo espiritual. Recordemos que nosotros somos seres espirituales y como somos seres espirituales, pues la lucha la tenemos que hacer es en el mundo espiritual. Entonces, es bastante largo el tema. Yo entiendo que ustedes la armadura ya la deben conocer, por lo tanto yo me voy a afincar más es en esta parte del versículo donde nos habla que nosotros debemos orar en el Espíritu. Y dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo yo me puedo fortalecer en Dios? Yo me fortalezco en Dios es con la oración. Vemos que en el versículo 18 dice, oren en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es cuando se ora de acuerdo a lo que el Espíritu te pone a orar. Entonces, a través de la adoración, el Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y allí es cuando nosotros empezamos a orar como nos va dirigiendo el Espíritu Santo y de esta forma es que nosotros oramos de forma correcta. Este tipo de oración nosotros podemos saber que estamos haciéndola en el Espíritu porque las oraciones son contestadas. Aquí es cuando nosotros empezamos a desarrollar ese nivel de confianza en Dios que ya creemos que nuestro Padre se encarga de todas nuestras necesidades y entonces nuestras necesidades ya pasan a un segundo plano porque nosotros tenemos confianza de que Dios cubre nuestras necesidades, nos enfocamos más es en adorarlo y en la medida que lo adoramos, Él nos va poniendo la forma y las cosas por las que Él quiere muchas veces que nosotros oremos. Entonces nuestras necesidades personales ya pasan a un segundo plano y esto es orar en el Espíritu. Pero quiero decirles que este es un nivel de oración, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a orar en la carne. Este es el primer nivel. Cuando uno empieza como nuevo creyente, oramos muchas veces en la carne. ¿Qué es orar en la carne? Cuando estamos centrados en lo carnal. Es cuando nosotros estamos centrados en lo que escuchamos o en lo que vemos. Son ese tipo de oraciones repetitivas donde nosotros repetimos mucho. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por esto, Señor, te pido por sí. Yo recuerdo cuando era niña, todo era así, muy repetitivo, y todo te pido por el carro, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, y amén. Y ahí acabó la oración. Entonces el nuevo creyente, por ejemplo, hace este tipo de oración y está bien porque es nuevo creyente. Pero si usted ya no es un nuevo, entonces debe romper este patrón de adoración. ¿Cómo nosotros rompemos este patrón de oración? Con la adoración. La adoración es lo que hace que nosotros rompamos este patrón y nosotros podamos pasar a ese otro nivel que es orar en el Espíritu.
Entonces vemos, ¿verdad?, que debemos analizar cómo son nuestras oraciones y no es que esté mal, sino que es un nivel muy básico y ya a estas alturas nosotros debemos buscar orar en un nivel, como dice la palabra, en el Espíritu. Amén. Entonces tenemos otro nivel de oración que también debemos evitar, que es un nivel, una oración almática. Entonces, vemos que cuando hacemos oraciones almáticas, esta oración es aquella que está basada en nuestras emociones. Recordemos que en el alma están las emociones y está la voluntad. Entonces, cuando oramos así, esta oración es basada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y es una oración que se puede volver peligrosa. ¿Por qué? Porque se puede convertir en una oración de hechicería. ¿Por qué? Porque empezamos a orar con nuestras emociones y nosotros debemos recordar que Dios nos ha entregado como hijos de Dios poder y autoridad. Entonces cuando empieza, por ejemplo, este tipo de oración, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo han oído, pero yo a lo largo de toda mi vida he escuchado cuando a veces personas se le pide ore por alguna cosa y en la oración están echando un cuento y uno se entera de todo el problema que hay porque echan todo ese cuento y por ejemplo, Señor, te pido por el hermano fulano, Señor, tú conoces que esta persona se mete conmigo y entonces yo te pido, Señor, que tú me ayudes a que yo no peque y bueno, dale un juicio porque él, bueno, se mete conmigo y te pido que tú hagas algo, Señor, de alguna forma tú tienes que tratar con él, que tenga un accidente, que algo le pase. Y a la semana, de repente, ese hermano viene enyesado. Entonces usted, vio, Dios me hizo justicia, vino así, Dios lo trató y muchas veces estamos creyendo que Dios lo trató y realmente él está como si nada, sigue como si nada y sencillamente tuvo ese accidente, no hubo ningún trato de Dios. ¿Qué pasó allí? Se activó un espíritu de accidente porque se está orando es de acuerdo a nuestros deseos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y en la medida que nosotros vamos adquiriendo madurez espiritual, pues nos vamos dando cuenta de los errores que a veces cometemos cuando oramos. Entonces la oración debe hacerse de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a las emociones. Yo me voy a enfocar un poco en esto hoy de la oración en el espíritu y por eso me estoy enfocando en esto. ¿Por qué? Porque la armadura se mueve, es con la oración. Y la armadura yo sé que todos la deben conocer y si no, bueno, pues esta mañana se les habló sobre la armadura. Entonces fíjense que cuando nosotros oramos, qué importante es orar, porque cuando oramos, pero oramos bien, cuando oramos de la forma correcta, nosotros mantenemos puertas cerradas, rompemos barreras y mantenemos al límite, a raya al enemigo. También hay diferentes tipos de oración, ¿ok? Hay oraciones intercesoras, de guerra, de sanidad, muchos tipos de oración, pero debemos entender que la oración es el arma que mueve toda la armadura de Dios. Y algo que sí les quiero hablar, porque yo sé que usted, la cita bíblica es larga y usted la ha leído 20,000 veces y se sabe de memoria todas esas piezas de la armadura. Y muchas veces la gente pasa 20 minutos y yo también pasaba ese tiempo antes hasta que ahora entendí que la armadura es vivirla paso a paso. No es repetir, me pongo el calzado, me pongo esto y me pongo aquello y tardamos ahí y luego salimos de la oración y hacemos completamente lo contrario a lo que oramos. Entonces la armadura es vivirla paso a paso. No decir solo me pongo la armadura. Por ejemplo, de nada vale decir yo me pongo el cinturón de la verdad porque Jesús es la verdad y Jesús vive en mí. Sale de allí, se va y a los 10 minutos está diciendo mentira. ¿Me entiende? Entonces, la armadura es vivirla. Si yo voy a vivir el cinturón de la verdad, yo tengo que hablar verdad, hermano, porque sales dañado en la guerra si tú tienes una puerta abierta. Y una puerta abierta, por ejemplo, es decir mentira en vez de hablar verdad. Entonces, fíjate qué delicado es todo esto. Y así como te pongo el ejemplo del cinturón de la verdad, así también todo lo demás. Lo otro que es importante que tú sepas es que la armadura es la misma presencia de Dios en nosotros, porque ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la justicia? Cristo. Él nos hace justicia. Nosotros debemos vivir en justicia, no debemos hacer injusticia y así, etcétera, ¿verdad? Con todo lo demás. Pero entonces es importante que nosotros hoy
podamos analizar y decir, Dios mío, o sea, es verdad, o sea, cada pieza de la armadura, todo lo que te dice tiene que ver con Jesús, es el mismo. Por lo tanto, yo tengo que orar para que esa armadura de Dios esté de forma efectiva. Y si yo fallé y abrí la puerta, pedir perdón a Dios, cerrar la puerta y renunciar de una vez a ese espíritu que está allí. Entonces, recordemos que la armadura es su misma presencia, es el mismo Jesús, Él es la verdad, Él es justicia, Él es la paz. Si usted va viendo todo y la palabra de Dios, pues es su misma palabra hablada que está allí escrita. Entonces, cuando usted luego va al versículo 12, ahí se le detalla muy bien cómo es la jerarquía satánica y así como yo les explicaba ayer, ¿verdad? Que les hablaba que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, ahí usted se da cuenta que la jerarquía satánica está, dice la Biblia, en regiones celestes. Eso es en el segundo cielo. Por lo tanto, es necesario que nosotros usemos tanto la armadura para defendernos y las armas. Aquí vemos que solo se mencionan dos armas, pero hay más. Aquí se menciona como arma la palabra de Dios, que sabemos que es de doble filo, que es para defensa y ataque, y se menciona la oración en el Espíritu, porque es importante no dejar la oración. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos este entendimiento, que debemos pasar a este nivel de orar en el Espíritu. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, no puedes orar, si tú te quedas dormido, si tú te cansas, tú tienes que romper con eso que está impidiendo que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Una de las formas de romper estas estructuras es, bueno, si hay distracción, hay que hacer guerra espiritual, ¿verdad? Tienes que renunciar a esto, tienes que echar fuera los espíritus que están a veces distractores, pero la adoración te lleva a entrar a la presencia de Dios. Entonces, en este momento nosotros vamos a orar para que esa armadura esté de una forma activa en nosotros, para que, por ejemplo, tú no vivas más en la mentira, que tú puedas cortar, ¿ok? Con eso que está allí, que te hace decir mentiras. Vamos a orar también para que ya la coraza de justicia esté en nosotros. ¿De qué forma? Que no vivamos haciendo injusticia, sino que hagamos justicia. Que donde nosotros lleguemos se sienta la paz de Dios, por ejemplo, que es tener el calzado. Eso es llevar la armadura puesta. Entonces necesitamos romper actas y decretos que han impedido que nosotros seamos portadores de esta armadura porque hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces hoy vamos a reconocer qué es lo que ha estado mal delante de Dios. Recordemos la palabra que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recordemos también que la oración en el Espíritu siempre va a ser conforme a lo que está sucediendo en los cielos. Y esto sucede mucho cuando estamos en los actos proféticos, ¿ok? Allí el Espíritu Santo nos lleva mucho a pedir perdón por pecados generacionales, nos lleva a ser libres también de iniquidades. Por eso es importante que nosotros comencemos a orar en el Espíritu y romper ya con este patrón de las oraciones carnales y las oraciones almáticas, ¿ok? En una oración almática también usted se enfoca en algo, que usted quiere y no es conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad, no sabiendo que a veces Dios nos está poniendo una tranca porque no quiere que nos vayamos mal. De eso una vez, bueno, he conocido varios casos, pero recuerdo un caso que para mí fue impactante de una señora que ella oraba porque se quería ir a una ciudad específica y Dios siempre le trancaba el viaje para esa ciudad. Ella nunca entendió que Dios le estaba trancando esa puerta porque no le convenía y ella oró y oró y oró y seguía orando y al final a fuerza ella se fue a esa ciudad. No tenía un mes cuando ya el hombre estaba con otra mujer y ese matrimonio se destruyó. Entonces, mire qué importante es no orar en las emociones, no, que allá está mi familia, no, que yo me tengo que ir, no, que no sé qué. O sea, nosotros somos de Dios, nosotros dependemos de Dios. Es mejor estar donde Dios quiera que nosotros estemos a estar donde nuestra alma y nuestras emociones quieren estar, porque no sabemos de qué Dios nos está librando. Entonces vamos a prepararnos para orar. Y aquí que nos vamos a preparar para orar, en este momento ustedes van a repetir conmigo la oración, yo les digo, ¿verdad? Lo que van a repetir y luego yo voy a orar por ustedes.
Muy bien, entonces esta oración, hazla conmigo, es una oración modelo, ¿ok? No tiene que ser exactamente así, pero en este momento vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores y que te hemos fallado. Reconocemos también, Señor, que te hemos ofendido y que muchas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a tu manera. Que hemos hecho las cosas conforme a nuestros deseos y de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no de acuerdo a tus pensamientos. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, hoy pedimos perdón y reconocemos, Señor, que nosotros dependemos de ti. Reconocemos que necesitamos de ti y nos rendimos hoy a ti, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la mentira, yo renuncio al engaño, renuncio a la falsedad, renuncio a la hipocresía. Hoy rompo toda acta y todo decreto que Satanás tenga en mi contra por causa, Señor, de que he tenido estos espíritus en mi vida, los echo fuera en el nombre de Jesús. También vengo rompiendo, Señor, con toda herencia de iniquidad, de mentiras, Señor. En el nombre de Jesús, hoy vengo cortando toda herencia de iniquidad, de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía. Hoy renuncio a la injusticia, a la falta de integridad, a la crítica, a la angustia, a la soledad, a la tristeza. Renuncio a la confusión, al engaño, a toda palabra que han lanzado contra mi vida. Renuncio a la falta de interés de orar y de leer la palabra. En el nombre de Jesús. Hoy pido que liberes mi vida en el nombre de Jesús. Hoy vengo rompiendo toda acta y todo decreto que Satanás tiene en mi contra por causa de estos pecados. Hoy vengo, Señor, renunciando y echando fuera todos estos espíritus, Señor, que han venido aún por generación, de generación en generación, y hoy vengo cortando toda iniquidad, Padre, de falta de integridad, de crítica, de angustia, de soledad, de tristeza, toda cadena que me ata para que yo sea una persona engañadora, para que viva en confusión, en el nombre de Jesús, toda palabra que han lanzado contra mi vida, para que yo no siga adelante, para que yo renuncie al Evangelio, en el nombre de Jesús, hoy vengo cortando con todas estas palabras en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, todo velo que colocaron sobre mi vida, todo lo que han colocado, Señor, brujos, hechiceros, para que yo no tenga interés, Señor, por orar, por leer tu palabra, en el nombre de Jesús, se ha cortado ahora de mi vida. Todo espíritu de alastor que viene a traer confusión a mi mente, que viene a traer letargo cada vez que voy a leer la Biblia, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad que tú me has dado, presento a cada hombre y a cada mujer que en este momento, Señor, está escuchando estos audios y que está dispuesto, Señor, a cambiar y está dispuesto a que tú, Señor, quites todo eso que ellos traen, Dios, de generación en generación, de tal forma que ellos puedan tener su armadura y ellos puedan protegerse contra los ataques del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo ordeno a todo espíritu inmundo que suelte las mentes, las emociones, el consciente, el subconsciente y el inconsciente de cada persona. Que todo espíritu, Señor, de engaño, de mentira, de injusticia, todo espíritu de ansiedad, de falta de paz, todo espíritu de inferioridad, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo les doy la orden que suelten el alma, las emociones, los pensamientos en el nombre de Jesús, que suban y salgan ahora de estos cuerpos en el nombre de Jesús. Padre, en este momento pido que sea restaurada la armadura, que sean abiertos los ojos espirituales y ellos puedan verse, Señor, esa armadura blindada, Señor, de oro, Dios, porque sabemos que así son las armaduras espirituales, Padre. Y en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, que toda persona, Dios, que aún tenía su armadura rota, deteriorada, Dios mío, en el mundo físico, Señor, ellos no pueden ver, pero en el mundo espiritual tú puedes ver. Si tú puedes verla o no la puedes ver, pero puedes sentir en ti que tu armadura ha estado empolvada, que tú la has tenido guardada, que no la has utilizado. Recuerda que no es solo decir yo me pongo esto y me pongo aquello, sino es vivirla, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si te ha faltado la fe, es que el escudo no lo has utilizado. Entonces, Señor Padre, hoy oramos también por este escudo de la fe, Padre. Dice tu palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya tú nos has dado una medida de fe y esa medida de fe va creyendo en la medida que vamos escuchando tu palabra, en la medida que vamos orando y vamos confiando más en ti.
en esa medida que vamos confiando y vamos creyendo en que tú harás las cosas, en esa misma medida esa fe va aumentando. En el nombre de Jesús oro por cada persona que hoy, Señor, quiere pasar a un nuevo nivel y que sea rota toda estructura y todo patrón que ellos tienen, Señor, de estas oraciones, Señor, que no les ayudan a ellos llegar a tu presencia, Padre. Que ellos puedan orar en el Espíritu, que tú les reveles a ellos, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que cuando nuestro espíritu se conecta con el tuyo, Señor, nosotros somos invencibles, Padre. En el nombre de Jesús, nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas, por lo tanto necesitamos unirnos a ti, Padre. El que se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Y nosotros necesitamos unirnos a ti, Padre. Que seas tú ayudándonos, Padre, que cuando la atmósfera esté muy pesada, tú puedas ayudarnos, Señor, a entrar en medio de la adoración, Señor, esa atmósfera de tu espíritu donde nos podemos unir contigo, donde nos podemos conectar contigo y tú puedes revelarnos las cosas y puedes mostrarnos la forma en que debemos orar de forma efectiva, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que nosotros, Señor, sigamos adiestrándonos, Señor, y sigamos aprendiendo, Padre, porque necesitamos hacer las cosas bien, necesitamos, Señor, usar la autoridad y saberla usar con convicción, Padre. El conocimiento trae libertad y hoy pedimos, Señor, que todo este conocimiento lo podamos poner en práctica para que podamos experimentar la libertad en Cristo totalmente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y vamos entonces ahora a escuchar a nuestra hermana profetisa Ana Victoria Sanz, quien tiene un mensaje de parte del Señor para cada uno de nosotros. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Pido al Señor, nuestro Dios, a nuestro Padre glorioso y a nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, les dé el espíritu de sabiduría, de revelación a cada uno de ustedes, para que lo conozcan mucho mejor a Él. Asimismo, pido también que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza gloriosa, herencia entre los santos. Eso pido al Señor, esa solicitud que hizo el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, hoy la pido también para cada uno de ustedes. Que el Señor sea iluminando los ojos del corazón de cada uno de ustedes para que sepan, tengan la convicción de esa esperanza que el Señor, pues, por la cual el Señor nos ha llamado. Amados hermanos, seguimos en estos 21 días de ayuno, dándole gloria al Señor por este día número 11 de estos ayunos. Y bueno, gracias al Señor por esos mensajes, esas palabras, entendiendo pues ese mensaje que el Señor nos insta con esa palabra rema del día de hoy a ponernos la armadura. Bien como sabemos, mucho se ha hablado de la armadura. ¿Cuántos ministros, pastores están aquí? ¿Cuántas veces y cuántos sermones han hecho en sus diferentes congregaciones acerca de la armadura? Y si les hablamos de armadura, dicen, bueno, ya yo sé todo lo de la armadura. Yo lo sé todo, yo me lo sé, yo rápido voy, es más, me sé los textos, me los leo y los digo de memoria cada vez que voy a orar o cada vez que voy a una guerra espiritual, voy y me lanzo con la armadura. Pues cierto, así como ha dicho la pastora María Ángel Nóbrega, la armadura no es algo que nos vamos a poner así, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me pongo el calzado, me pongo el cinturón, me pongo esto, me pongo aquello. Es un vivir, es un vivir todos los días. Y bien, la oración, como dice, que estaba diciendo, la oración en el Espíritu es fundamental
en cada día cuando nos vestimos de esa armadura, esa oración en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la oración en el Espíritu va desde el corazón nuestro hasta los cielos. Es una conexión directa del Espíritu nuestro, se conecta al Espíritu nuestro con el Espíritu de Dios y pasa a ese segundo cielo donde está todo el reino de las tinieblas, y ese segundo cielo que hace que las oraciones queden allí, que dan la sensación de que no llegan al techo. Seguimos entendiendo en estos días y preparándonos como soldados, verdaderos soldados de Cristo, entendiendo que nuestra pelea es una guerra espiritual y por lo tanto toda la armadura que nos debemos colocar es una armadura espiritual, y además todas nuestras armas tienen que ser espirituales. Pues no podemos pelear estas batallas, estas guerras de una forma de la carne. No podemos usar misiles, tanques de guerra, no podemos usar todo tipo de armamento físicos para pelear esta guerra espiritual, porque no es una guerra guerra física, sino una guerra espiritual. Así, aunque nosotros todos los días vamos a ser claros, vamos a ser sinceros delante del Señor, olvidamos, tendemos a olvidar que nuestra batalla es una batalla espiritual y agarramos a pelear con personas de carne y de hueso, y nos vamos enfrentando día a día con las personas de carne y hueso, empezando por la mañana con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, llevándonos por delante, insultándolos, diciéndoles cualquier cosa. Ellos vienen contra nosotros, nos dicen algo y nosotros les refutamos y vamos haciendo esa pelea física, y empezamos a ver que todo lo que viene y todo lo que va en contra de nosotros y que esas personas vienen a hacer contra nosotros, nosotros lo estamos viendo a ellos de forma física y no entendiendo que detrás de esa persona está operando justamente Satanás. ¿Por qué vivimos una vida de derrota y por qué el pueblo de Dios en Venezuela? Y vamos a hablar de todo el pueblo de Dios a nivel mundial. Por lo general está en una actitud de derrota y vive una vida prácticamente sin propósito, normalmente sentados calentando bancos en las diferentes congregaciones. Y si están muy activos en la iglesia, en vez de llevar verdaderamente una vida al servicio del Señor con amor, que tenga de verdad sentido y que lleve delante del Señor con olor fragante y todo lo que están haciendo en el ministerio como pastores, como profetas, como ministros del Señor, como maestros de la palabra, como adoradores, como danzarines, como personas que están al servicio, como diáconos, en vez de llevar de verdad que ese servicio y lo que están haciendo llegue al Señor, llevan una vida de activismo en las congregaciones. Activos, son muy activos, hacen muchas cosas, pero realmente eso no llega a ninguna parte. Su vida realmente parece sin propósito. En la casa y en el trabajo y en la vida secular parecen que, de hecho, llevan una vida cristiana y una vida secular. Llevan una vida en la iglesia que son demasiado santos y espirituales, y al salir de la iglesia, la vida de esa persona deja mucho que decir y el testimonio de esa persona es una vergüenza realmente. ¿Por qué nosotros estamos siendo así? ¿Y por qué, por ejemplo, nosotros somos un hazme reír para el mundo de las tinieblas? Satanás se burla de nosotros, nos revuelca y hace con nosotros lo que les da la gana, porque no entendemos realmente lo que es esta guerra espiritual. El Señor nos hace ver justamente en Efesios 10, Efesios 6, en el versículo 10, nos hace ver que nosotros debemos fortalecernos cada día en el Señor y tener conciencia, ¿verdad? Que
nosotros tenemos una batalla espiritual. Él nos insta en el versículo 11 a que nos vistamos de esa armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, las artimañas, todas las trampas que Satanás nos va a poner durante el día malo. Pero la gente, la mayoría de las prédicas suelen decir que el día malo es un día terrible, como cuando le dan una mala noticia y las cosas empiezan a salirles mal. Insisto y predico constantemente acerca de esto, que el día malo no es el día que usted está esperando que viene el mes que viene, dentro de un año, dentro de dos. El día malo es el día de hoy que nosotros vivimos. El día de hoy, porque el día de mañana usted no sabe si se muere, si el Señor decide llevárselo ante la presencia de Él y el día de mañana usted no está vivo. El día de hoy es el día malo, porque el día de ayer ya pasó y lo que usted vivió ayer lo experimentó y ya pasó. ¿Qué puede hacer usted por lo que hizo ayer? Nada, o sea, ya usted no se puede devolver para el pasado y resolver. El día malo es hoy, que usted en este día, Satanás está cazándolo a usted, está viendo, sabe cuáles son sus debilidades, sabe cuáles son sus fallas y sabe dónde usted va a fallar. Y le pone la trampa y se asegura, esas acechanzas, esas artimañas de Satanás son para que usted caiga y hace sus apuestas. Satanás hace sus apuestas, así como fue e hizo sus apuestas allá con el Señor, diciéndole, mira, te aseguro que Job te va a fallar, te va a negar, tú vas a ver, quítale la familia, quítale esto, quítale aquello, quítale todo lo que tiene, para ver que vamos a ver cómo va a actuar. Empieza a apostar de que usted va a caer. Mira dónde está el pastor. Mira, sí, mira, da esos sermones extraordinarios, chévere, pero mira, que te apuesto que le pongo a esta mujer aquí y tú vas a ver que cae, que cae. Que le dice unas palabras seductoras y va a caer. Te apuesto que le ponemos aquí, mientras esté en la computadora, le sale una página emergente de una pornografía y ¡plas! Va a caer. Te apuesto. El día malo es el día de hoy, con todas las cosas que se le van a presentar. Y esa gran batalla, esa lucha espiritual, esa batalla terrible que se va a levantar y usted tiene que estar preparado, vestido con esa armadura para vencer el día malo. Escuchamos los hermanos cuando empiezan a hacer guerra espiritual y en el nombre del Señor, en este momento me visto con toda la armadura y me pongo. Se ponen un montón de cosas. Pero bien como decía la pastora hace un poco, entonces se ponen el cinturón de la verdad y al ratico dicen la mentira. Se ponen la coraza de justicia y al ratico están desobedeciendo la palabra del Señor. Porque la coraza de justicia es la obediencia a la ley del Señor. Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que el Señor nos ha pedido. Pero nos ponemos la coraza para orar, pero cuando salimos de la oración nos quitamos la coraza y la dejamos en el cuarto y nos vamos para la calle sin coraza, nos vamos a la calle sin cinturón, nos vamos a la calle sin el calzado del Evangelio de la Paz, nos vamos a la calle sin el yelmo y caminamos, supuestamente nos pusimos la armadura y no andamos con nada. Si el Señor nos dice y nos da una orden de vestirnos, vístanse con la armadura. Eso es una ordenanza, un mandamiento de parte del Señor. Vístanse. Vestido es imperativo. Vístanse. Pónganse esa armadura. Es que tienen que cargarla porque ustedes son soldados. Les guste o no, son soldados. Quieran o no, son soldados. Hay varios tipos de soldados. Yo les voy a decir cuáles tipos de soldados hay. Usted tiene que decidir qué tipo de soldado es o quiere ser. ¿Me entiende?
Porque le guste o no, si usted es hijo de Dios, si usted pasó del reino de las tinieblas y fue puesto y transferido, puesto en el momento que usted recibió al Señor, usted pasó del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y en el momento preciso que usted pasó al reino de los cielos, a usted le entregan su uniforme, le ponen la armadura, le dicen aquí, póngase esa armadura, póngasela. Usted tiene dos opciones: no ponérselas y estar falibles a todas las artimañas y a todas las acechanzas de Satanás, o ponerse la armadura, o sí o sí. Entonces, usted en el momento que pasa del reino de las tinieblas al reino de los cielos, se convierte en soldado. Usted decide qué tipo de soldado va a ser. ¿Qué tipo de soldado? Hay tres grandes tipos de soldados. Hay los soldados, que es la mayoría de los que están en las diferentes iglesias y congregaciones de Venezuela y de todas las iglesias del mundo. Hay una cantidad de soldados que se parecen a todos esos que ahora salen en la televisión y aparecen allí, que son los pacifistas. Usted dice, bueno, yo soy un soldado cobarde, yo no voy a pelear. Yo no voy a estar haciendo guerra espiritual, yo no peleo, porque no voy a estar allí. Mire, si yo me pongo a pelear, eso es rapidito que Satanás va a venir en contra mía y me va a empezar a disparar. Déjeme decirle que eso en el mundo espiritual no sucede. Que usted diga, yo me quedo aquí afuera y no voy a hacer nada. Y si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. El diablo va a asegurarse, porque usted, como es ahora del reino de las tinieblas, va a asegurarse de que su vida sea añico, que su vida usted no pueda levantarse, que usted no pueda salir adelante, que usted no pueda vivir una vida con propósito, que usted no pueda vivir una vida de victoria, sino que sea una persona derrotada todo el tiempo. Ay, ¿cómo está? Ay, hermano, estoy deprimido. Ay, si usted supiera cómo me está pasando todo este problema. ¿Y qué pasó? Bueno, que yo no puedo salir adelante. Ay, Dios mío, hermano, por favor, ore por mí. Mi hijo está enfermo, yo estoy enferma. Toda la vida en una lloradera, en una actitud de derrota. ¿Y de qué se murió el pastor? Ay, ay, se murió deprimido. Esos son los otros soldados, los caídos. Hay otro tipo de soldados que son los caídos, que vienen como resultado de ser esos soldados cobardes que no pelean la batalla, que no entienden lo que son. Esos soldados que son caídos, que caen en la batalla, ¿sabe? ¿Y de qué? ¿Y cómo que el hermano fulano, el pastor tal, que sí, de la iglesia tal? ¿Y qué le pasó? Se ahorcó. ¿Por qué? Porque Satanás le mandó un espíritu de depresión y no pudo salir de la depresión y se ahorcó. ¿O eso no pasa en las iglesias? ¿Y qué le pasó al hermano? Ay, dejó a la pastora y se fue con la hermana de los adoradores. Y bueno, ya se divorciaron. Cayó en adulterio y después se fue. ¿Y qué le pasó al otro? No, la hermana, bueno, la hermana estuvo allí y no sé, ya se puso toda en esa situación, toda deprimida y bueno, agarró un poco de veneno y se quitó la vida. ¿Y qué le pasó a la hermana? Bueno, está loca, se volvió loquita la hermana. ¿Y qué le pasó a esto? Y todo el mundo en derrota. ¿Por qué andan en derrota? Porque son unos cobardes. Porque le tienen temor a pelear contra alguien que ya está vencido. Jesucristo los venció. Dios nos llamó a ser soldados de Él, con una victoria garantizada. Y por eso nos llama más que vencedores en Cristo Jesús. El libro de Efesios, insisto en que cada uno de ustedes debe estudiar y escudriñar, porque es uno de los libros que
que de la vida de un verdadero soldado está. Y entender el último capítulo del libro de Efesios es la forma de entenderlo es leyendo desde el principio. Porque el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos enseñan quiénes somos. Los soldados de Cristo tienen que estar con la convicción de lo que son en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Él? ¿Quiénes somos? Él nos llamó hijos, nos adoptó. Dice el capítulo 1 que nos llamó a ser hijos, nos sentó. En Efesios en Efesios 2 dice, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice que porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechos en Cristo Jesús, formados para buenas obras. Somos hijos de Él. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Él también nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender lo que somos en Él. Entendiendo el Efesios 1, 2, 3, nos damos cuenta que estamos en la posición de los lugares celestiales con Cristo. Efesios 4, 5, nos damos cuenta que nosotros tenemos deberes, tenemos que hacer las cosas conforme a su voluntad como hijos. En el 1, 2 y 3 tenemos derechos, potestades de ser hijos de Él. En el 4, 5 tenemos deberes como Él, como hijos de Dios, como parte del reino de los cielos, para dar un testimonio de vida en nosotros, que la gente sepa y que el reino de las tinieblas sepa y entienda quiénes somos por nuestras acciones y por nuestro testimonio de vida. Y por eso el Señor nos dice en Efesios 6, vístanse, ahora vístanse para que ustedes puedan completamente vencer en el día malo. La verdad, la justicia y la paz son partes de lo que nosotros tenemos ya garantizado en nuestras vidas. En el momento que lo recibimos, automáticamente el cinturón de la verdad nos rodea. La coraza de justicia nos toma todas las partes débiles de nuestro ser y nos las cubre. El Evangelio de la paz nos asegura esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero debemos tomar el yelmo y ponérnoslo. Ponernos ese yelmo. Asegurarnos de que nuestros pensamientos, de que toda nuestra mente esté cautiva a la obediencia de Cristo, que lo que nosotros hemos creído, de lo que somos en Él, estemos conscientes de lo que somos en Cristo Jesús, ponernos ese yelmo en la cabeza. ¿Sí? Ese yelmo de salvación es fundamental. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Seguros de nuestra salvación? ¿Seguros? El estado Apure es uno de los estados con mayor cantidad de evangélicos en porcentaje de Venezuela. Según las estadísticas, más o menos el 70% de la población de Apure es evangélica. El 70%, imagínense. Apure debería ser un Edén, un paraíso aquí en la tierra, un pedacito de cielo, de la cantidad de cristianos que dicen ser en el estado Apure. Debería haber, pues, de todo.
por la convicción, la certeza de lo que son. Imagínense que ese 70% de evangélicos entiendan que son verdaderamente hijos de Dios y soldados de Cristo. Tendrían al enemigo a raya, imposibilitado de operar en el estado apure. La corrupción no existiera en ese lugar, porque el evangelio estuviera alumbrando en gran manera en el estado apure. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los que dicen ser cristianos? No tienen convicción de fe. No se han puesto el yelmo de la salvación, no están seguros de su salvación. Ellos no están convencidos de que son verdaderamente salvos. Me acuerdo yo que cuando yo acepté al Señor, tenía 14 años cuando lo acepté ya grande, pues yo desde pequeña precisamente por no tener el yelmo de la salvación. Cuando era pequeña tendría como 6 años, 7, con mi tía, mientras me daba una escuela dominical, como una historia bíblica, perdón, yo acepté al Señor, pero no tenía convicción. Y cada rato yo me arrepentía rapidito y ya. A los 13 años no encontraba qué hacer con mi vida y ya a esa edad tomaba cerveza, iba a areobares y andaba con unas amigas de mi mamá y todo. Y andaba en esa vida que yo no sabía qué hacer con ella. Porque mi mamá no estaba, se perdía, se iba y me dejaba con unas amigas. Y yo en medio de esa situación terrible, que yo me acuerdo una noche, estaba ahí tomando cerveza, nos tomamos quién sabe cuántas cajas de cerveza, y yo apenas con 13 años. Con 13 años allí, no sabía qué hacer. Miento, tenía 14 años, 14 años. Tenía 14 años, porque eso fue unas semanas antes de recibir al Señor. Y allí en medio de ese lugar, yo toda ebria, me acuerdo que alcé mis ojos así al cielo, así, y tuve vergüenza de Dios en una situación que estaba allí. Y me monté en el carro ahí toda ebria y empecé a gritar, sálvame, sálvame, Dios, sálvame. Pasados unos días, pues recibí al Señor. En esa iglesia que yo recibí al Señor, y le doy gracias al Señor porque era de las asambleas de Dios, esa iglesia. Y le doy gracias al Señor por ese momento en que yo lo conocí, fue especial. Pero la iglesia en aquella época las asambleas no permitían usar pantalón, no permitían usar nada. Y, y la mente de los hermanos, pues ellos creían que, que ser salvo era no usar pantalón, no rasurarse las piernas, no hacer esto, no hacer aquello. Era una lista inmensa de cosas que me garantizaban a mí la salvación. La salvación era una lista de muchos no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. Y todo aquel no hagas aquello era una garantía de lo que era la salvación. Como yo no entendía eso, que era la salvación, entonces la gente, si se usaba pantalón, se salió del evangelio y ya estaba perdido. Si se pintaban los labios, se salió del evangelio y estaba perdido. Si se cortaba el pelo, se salió del evangelio, ya estaba perdido. Y si se rasuraba las piernas, y yo era así un poquito, yo soy muy velluda, así que qué pena usar la falda con aquel montón de pelero. Entonces me iba a ir para el infierno. Por supuesto que el Señor, gracias, abrió nuestro entendimiento, pudimos ver muchas cosas y la iglesia, esa organización, después se quitaron todo ese montón de cosas y hoy las asambleas de Dios no tienen esas cosas. En ese poquito de tiempo que estuve, fueron, no sé, quizás un poquito, muy, muy poquito de tiempo que estuve yo allí, congregándome
en esa organización, hasta que el Señor después nos movió a otra. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que si no tenemos convicción de fe, lo que no tenemos convicción de fe, de que Cristo es nuestra salvación, y ese en nuestra mente no estamos seguros, no cargamos el yelmo de la salvación y perdemos. Cualquier golpecito en la cabeza nos va a garantizar la muerte. La muerte. Sigo con el ejemplo de Apure. Si la cantidad de cristianos que dicen ser cristianos tuvieran la convicción de fe de que Cristo es su salvación y estuvieran convencidos de su salvación, las cosas fueran diferentes. La mayoría de los cristianos temen morir porque no están convencidos de la salvación. Y me dicen, hermana, porque la salvación se pierde la salvación cuando tú no has creído en Cristo el Salvador. Cuando tu confianza está puesta en una religión. Entonces dice, yo conozco a gente que ha perdido la salvación, que antes era evangélico y ahora es un desastre porque jamás creyó en ese Cristo Salvador. Jamás tuvo convicción de ese Cristo que murió por él y que le dio vida. Y no tuvo la certeza de que ese Cristo dio salvación y que escribió su nombre en el libro de la vida. Por eso es necesario que cada creyente tenga la certeza y cargue su yelmo y se ajuste la coraza de justicia. Que se ajuste la coraza de justicia es que se asegure de cumplir la ley del Señor y obedecer la ley de Cristo. De que justamente su pecho esté lleno del amor del Señor y cubra el amor de Dios cubra todo su pecho de tal modo que cualquier flecha que lance, que cualquier lanza, que cualquier bala terrible, cualquier cosa que venga en contra de él y caiga a su pecho, directo a sus emociones, no le afecte su vida, porque él está cubierto con la coraza de justicia y la justicia de Dios está en su ley, que es el amor de Dios. Y si el amor te cubre, entonces ten la certeza de que no te caerá a ti, sino a Cristo el golpe. No caerá a ti esas palabras horribles que cayeron, sino que directamente tocarán al Señor y no a ti. Porque si te sientes mal, si eres capaz de no perdonar algo que te hicieron, es porque tú estás sin la coraza y te cayó directamente al corazón y afectó tus emociones y afectó tu vida y llenaste tu corazón de amargura, de dolor y llenaste tu corazón de todo tipo de sentimientos contrarios al amor y vas en contra de esa persona directamente. O te llenas de aflicción y te llenas de depresión y llegas a un momento en que no eres capaz de nada. ¿Cuándo te vas a poner la coraza de justicia? ¿Cuándo te vas a vestir con esa armadura? Es hoy que es el día malo. Hoy es que te vas a ajustar ese cinturón de la verdad para que tu boca hable verdad. Para que tú seas el hijo de la verdad y te muevas en la verdad. Vas a tomar ese escudo de la fe y que ese escudo sea suficientemente grande que te cubra todo tu cuerpo. De esos escudos inmensos que te cubren completamente de la cabeza hasta los pies, porque es inmensamente grande, porque estás lleno de la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no lees la Biblia, si no escudriñas la palabra, ¿cómo va a ser tu escudo grande del tamaño de la tapita más chiquita de la cocina?
Y así la espada. Y así la espada. La espada. Dice la palabra aquí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos y todo el mundo habla, es la palabra de Dios. Pero en el original con que fue escrito esto, la palabra correcta es rema. Y la palabra rema es la palabra directa, necesaria, que se usa en el momento preciso para atacar al enemigo. ¿Sabe? La espada no va a hacer su trabajo si no la sabemos usar. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez la serie del zorro, cómo el zorro manejaba su espada, la usaba tan perfectamente. Si alguien sabía usar la espada, supuestamente era él. Quien sabe usar la espada es una persona diestra en la palabra, una persona que tiene conocimiento de la palabra, que conoce la palabra y sabe cuándo y sabe qué palabra usar en el momento preciso. Y en el momento preciso, el Espíritu Santo trae la palabra rema para atacar al enemigo y hacer que el enemigo huya. Huya. Y Él huirá de ustedes, huirá de nosotros. Cuando atacamos con esa fiereza, con esa certeza y con esa destreza al enemigo, el enemigo no puede hacer más nada sino huir. Amados hermanos, hoy el Señor más que nunca llama a su pueblo a entender, a ser entendido en esto. Es necesario que nosotros nos levantemos como verdaderos soldados del Señor. Entendamos nuestra posición y que pongamos al enemigo en su lugar. Que cada día nosotros podamos levantarnos entendiendo que el día malo para vencer al enemigo es el día de hoy. Y en nombre del Señor vamos a pelear esta buena batalla de la fe para salir airosos y vencedores. Cerrando todo espacio, toda puerta abierta que podemos abrir por causa de los momentos en que nosotros nos zafamos. Y salimos y dejamos a un lado la armadura. El enemigo rápidamente va a venir. Si no tenemos convicción de lo que somos, Satanás va a venir y hacernos y mantenernos esclavos de él, sometidos en él. Y mantiene a los cristianos en cautiverio, los mantiene perdidos, los mantiene en regiones del dolor, en regiones de cautividad, en regiones oscuras, en la región de los chacales. Ay, me cayeron encima. Ay, los hermanos llegaron y hablaron mal de mí ahora. Y cómo yo tanto que lo ayudé, y yo el pastor lo ayudó. Y mira cómo los hermanos lo traicionaron, y cómo se sienten heridos, y cómo estamos. ¿Cómo sentimos esas heridas? ¿Por qué las sentimos? Porque no estamos vestidos con la armadura, porque no estamos conscientes. Y ahí llorando. Ay, el hermanito, y ven al hermano, ay, yo no lo puedo ver, le rechinan los dientes, se le salen los dientes cuando ven a la hermanita fulana o cuando ven al hermanito fulano y sienten, uy, yo no sé cuándo van a quitar y cuándo el pastor se va a dar cuenta que esa hermana que está cantando allí es horrible, que no sé qué más, y empieza a hablar. Y cada vez yo si hubiera sabido que la que iba a cantar, la que iba a dirigir el culto hoy era la fulanita esta, yo no vengo hoy al culto, me vengo más tarde nada más para escuchar la palabra. ¿O eso no pasa? Pues sí pasa. Y el Señor hoy nos exhorta a arrepentirnos y convertirnos y volvernos a Él y entender lo que Él quiere y demanda de nosotros. Demanda de una iglesia que sea clara y entendida de lo que es ella en Él. Y que asuma sus deberes. Y que no solamente esté vestida de esa armadura, sino que su ropa interior, que yo la uno en una misma cosa, la ropa interior del cristiano, de ese hijo de Dios verdadero, sea
vestido, que nos vistamos nosotros, que nos vistamos de esa ropa interior que es Cristo. Cuando nos vestimos del amor del Señor, cuando nos vestimos de esa entrañable misericordia de Cristo, cuando nos vestimos de esa benignidad, de esa bondad, de esa humildad, de esa mansedumbre del Señor, cuando nos vestimos de esa paciencia del Señor, cuando nosotros nos vestimos de Él y aprendemos a soportarnos los unos a los otros, cuando nos vestimos y nos revestimos de perdón y llenamos nuestro corazón de amor y esa capacidad de perdonar a nuestros hermanos, entonces, amados hermanos, seremos esos soldados de Cristo verdaderamente más que vencedores en Él. No esos soldados caídos que se van cayendo en el camino, no esos soldados miedosos, derrotados, que andan allí incapaces de levantarse y de dar un buen testimonio de vida que traiga a los otros a los pies de Cristo, sino esos soldados verdaderos que se levantan con fe y andan delante sin temor y que no le tienen miedo a las tinieblas, no le tienen miedo a los demonios, sino que antes los demonios le tienen miedo a él. Ese terror a los miedos, a los demonios, ay, que se me vaya a aparecer un bicho, que se me aparezca, que lo envío a las profundidades del abismo, sometido completamente a los pies de Cristo. Imposibilitado de actuar contra mí, ni contra mi familia, ni contra nadie. Y lo pongo a raya. Más que victoriosos, más que vencedores, el Señor nos llama. Y en el nombre del Señor nos vamos. Y hoy en este momento, los míos son soldados. Soldados seguros de tener victoria. Soldados que no retroceden, sino que avanzan. Soldados que no se amilagan, sino que andan a conquistar los territorios que yo los mando. Amanda Finio Sende Haibikis. Y du very bad fast. No Hobekame. Veyu Sinime de Verbusos. Hoy hoy levanto un ejército de hombres y de mujeres, entendidos en mí. Que están en mí y yo en ellos. Que tienen ojos abiertos y que miran. Y entienden. Las estrategias del enemigo. Son estrategas. Que conocen al enemigo y saben cómo atacarlo. No son ignorantes. No cierran los ojos. Sí, para no ver. Sino que abren sus ojos espirituales. Y lanzan la ofensiva. Soldados que no tienen temor a los violentos, a los perversos, que no tienen temor por su vida. Soldados que se levantan en fe y están convencidos del poder de la sangre derramada de mi Hijo. Y que sin temor se mueven con la palabra viva y a derrotar al enemigo.
You will see, ustedes son llamados a vencer. You will see el reino de las tinieblas operando en Venezuela. Oh, because será vencido por verdaderos guerreros, soldados míos. Oh, my que los ponen a ellos sujetos bajo sus pies. You command, you command. Que no le tienen miedo a los que operan en las tinieblas y a los que le sirven a las tinieblas. Y que avanzan sin temor. Verdaderos guerreros de las milicias del reino de los cielos. Levántate, guerrero. Levántate, guerrera. You will find your cause. Every single juez, you become desde que entrego en tus manos decreto de victoria. You will send man, porque aquí yo he vencido. You will send cause. You will man and the house. Y así como yo he vencido, you will see, tú vencerás con el bien el mal. You will come and you see, y la luz de mi justicia se hará ver. You will see, it will have, you know, a donde tú estés parado, a donde tú estés. You know that, huirán, huirán delante de ti. You can y no podrán resistirte. Oh, be careful there, sir. You will have mercy. Antes bien tú avanzarás. You will come, you will have, y yo estaré contigo. You mend it and you will fast. Y así, Señor amado, oro por cada uno de tus siervos. Hoy los que han atendido tu voz. Sea tu espíritu ministrando a ellos ahora. Todo temor sea desarraigado de ellos. Y sean ellos entendidos, ajustándose toda su armadura y tomando, Señor, con autoridad, con convicción, con certeza de lo que son en ti, Señor, entendiendo que son, Señor, tus hijos, entendiendo dónde están sentados y ubicados, Señor, en su posición de autoridad, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, a los que hemos creído en ti y que hemos sido, Señor, adoptados a ser hijos tuyos, Señor, que nos has sentado en esos lugares celestiales, Señor. Sé tú, Señor, ministrando en ellos, Señor. Oh, todo espíritu, Señor, todo espíritu que ha enceguecido su entendimiento, que ha sido enviado por este príncipe de este mundo, encegueciendo su entendimiento para que no comprenda lo que ellos son y la incredulidad se haya apoderado de ellos, se ha quitado en el nombre de Jesús. Sea la luz admirable tuya, Señor, resplandeciendo en sus ojos y resplandeciendo en su vida, Señor, y en este momento seas tú, Señor, ministrando en la vida de cada uno de tus siervos. Oro por los pastores, ministros, Señor, oro por aquellos profetas, aquellos, Señor, servidores tuyos, aquellos, Señor, que han puesto y dispuesto sus vidas delante de ti, Señor, para que ellos sean fortalecidos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Señor, y en el nombre del Señor sean abiertos sus ojos y entendidos y tengan convicción de identidad en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, y tomen toda su armadura para pelear, para ser verdaderos soldados tuyos, más que vencedores. Oro, Señor, para que tu pueblo no sea un pueblo, Señor, de pacifistas, de soldados temerosos, cobardes, de soldados caídos que caigan allí rendidos y perdidos, imposibilitados, maniatados, encadenados, allí a merced de Satanás, sino que sean levantados en el nombre de Jesús. Se levanten ahora, Señor, entiendan, Señor, y se muevan en ti, Señor, con convicción, Señor, de que el día de hoy, en el nombre tuyo, van a vencer cada día a la vez, en el nombre de Jesús. Sean ellos más que vencedores.
Amén y amén. Amados hermanos, terminamos ya este tiempo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y continuamos en estos 21 días de ayuno, invitándolos desde ya para el día final, que es el día 31. Vamos a estar en vivo en Telegram, administrando directamente en vivo. Están invitados, cordialmente invitados, para que se conecten en Telegram. Estaremos pasándoles por acá el enlace para que ustedes estén preparándose para ese día. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con todos ustedes.